El mercado orbital de Caléndula siempre había sido un lugar de ruido, de colores que se entrechocaban en el aire como ecos de 1000 civilizaciones. Los mercaderes gritaban en más de 20 idiomas, las luces parpadeaban al ritmo de las naves que partían, y el olor a metal fundido se mezclaba con el perfume sintético de las flores lumínicas. Yo solo había ido allí por trabajo, reparar un compresor de hidrógeno, vender algunas piezas viejas y regresar a mi taller antes de que el sol artificial marcara la medianoche de la estación. Nada en esa rutina anunciaba lo que iba a suceder. La vi al final del corredor principal, justo donde los techos se abrían hacia la gran cúpula de cristal que daba vista al espacio. Caminaba con una calma que hacía que el resto pareciera moverse demasiado rápido. Su piel tenía un tono azul pálido que brillaba bajo las luces y sus ojos, dos gemas líquidas, reflejaban el movimiento del mercado. Su cabello, de un color entre plateado y violeta, flotaba ligeramente alrededor de su rostro como si el aire mismo la acariciara. Su presencia no era humana. Era imposible no notarlo. Y sin embargo, cuando nuestros ojos se cruzaron, tuve la sensación irracional de que me conocía desde siempre. Ella avanzó hacia mí con pasos suaves. A su lado caminaba un ser enorme, cubierto de una armadura que parecía líquida, con una lanza doblada sobre la espalda. Los demás se apartaban a su paso, bajando la cabeza, murmurando algo que no alcancé a entender. Cuando se detuvo frente a mi pequeño puesto de piezas, me di cuenta de que era alguien importante. Su manto llevaba bordes de luz viva, y sus movimientos tenían esa seguridad de quien nunca ha sido cuestionado. ¿Tú eres Diego Álvarez?, preguntó con voz serena, casi musical. Depende quien lo pregunte, respondí, intentando sonar relajado. Ella me miró directamente a los ojos. No había arrogancia en su mirada, solo una intensidad tranquila. Y entonces, con el mismo tono con que se pide un café o se da un saludo, pronunció las palabras que detuvieron el ruido del mercado. Ojalá fueras mi esposo, humano. No fue un grito. No fue una broma. Fue una sentencia suave, una caricia que dolía. La gente cercana dejó de hablar, y el silencio se extendió como una onda invisible. Escuché como el guardia de armadura hacía un pequeño gesto de alarma y como alguien más lejos, dejó caer una caja de mercancías. Yo me quedé inmóvil, con un destornillador en la mano y el corazón golpeándome las costillas. ¿Qué acaba de decir?, balbuceé, mirándola incrédulo. Ella no cambió su expresión. Solo inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, estudiándome, como si quisiera medir mi reacción con precisión. He dicho lo que oíste, contestó. Si deseas entenderlo, camina conmigo 10 pasos. Por alguna razón, lo hice. No porque creyera en ella, sino porque algo en su voz lo ordenaba sin imponerse. Era como si el aire se doblara a su voluntad. A medida que avanzábamos, los paneles lumínicos del pasillo parpadeaban, y por un instante juré que la estación misma respiraba con nosotros. Nos detuvimos frente a una pared de vidrio reforzado que daba al vacío estelar. En el horizonte se veía la curvatura de un planeta lejano, y las luces de cientos de naves formaban líneas de colores en la oscuridad. Ella levantó la mano y rozó el cristal. En el punto que tocó, una fisura fina se encendió en forma de espiral perfecta, irradiando una tenue luz blanca. Esto apareció cuando te vi, dijo. Eso, no es posible. Retrocedí un paso. Es vidrio reforzado. No se rompe así. No está roto, corrigió. Está despierto. El guardia, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por primera vez. Su voz era grave y profunda. Mi señora, no deberíamos estar aquí. Los observadores del consejo ya notaron la anomalía. Ella le hizo un gesto con la mano, un simple movimiento que lo silenció. Luego me miró de nuevo. Mi nombre es Naira Velor, hija del Consejo de Mareas. En mi cultura, cuando el destino marca una espiral, significa que dos almas se han entrelazado fuera del tiempo. Y esa espiral, dijo, señalando el brillo en el vidrio, acaba de reconocerte. No supe qué responder. Sentía el aire denso, el pecho apretado. No era miedo, no exactamente. Era otra cosa. Algo entre vértigo y atracción. Una energía que me tiraba hacia ella, aunque cada fibra lógica me decía que debía alejarme. Debes estar equivocada, murmuré. Las mareas no se equivocan, solo cambian de forma, replicó con una sonrisa leve, casi triste. Intenté reír para romper la tensión, pero mi voz salió débil. Soy un mecánico de puerto, Naira. No soy parte de tu gente. Ni siquiera sé dónde queda tu planeta. Eso no importa, susurró. El mar no pregunta a las gotas de dónde vienen antes de unirlas.
Su manera de hablar era tan extraña como hermosa, poética y al mismo tiempo definitiva, como si no existiera el concepto de duda en su lenguaje. Me di cuenta de que todos los comerciantes alrededor nos miraban desde lejos, fingiendo ocuparse en sus tareas. El rumor de la frase "la hija del consejo" corría de boca en boca. No sabía exactamente lo que significaba, pero era evidente que su posición era alta. Muy alta. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté finalmente, intentando mantener la calma. Quiero que me escuches, respondió. Y que no huyas cuando empiece a contarte lo que eres. ¿Lo que soy? Sé perfectamente quién soy. No, Diego Álvarez. Sabes quién crees ser. Pero no sabes lo que hay en tu sangre. Esa frase me heló. Su tono no era de amenaza, sino de certeza. Como quien observa una puerta y sabe que detrás hay algo inevitable. Me acerqué un poco más, impulsado por la necesidad de entender. Naira extendió la mano, y cuando sus dedos rozaron mi muñeca, una corriente suave me recorrió el brazo. No dolía. Era como si el aire entre nosotros se llenara de vida. Un pequeño zumbido nació de mi caja de herramientas, y varios de mis instrumentos se encendieron solos. ¿Qué estás haciendo? Dije, retrocediendo. Nada, contestó con calma. Ellos te reconocen. Tu energía coincide con la frecuencia de Marea Luz. Eso es imposible. No tengo nada que ver con tu mundo. Ella dio un paso más hacia mí. Su perfume, una mezcla de sal y algo floral, me envolvió. Eso crees. Pero el universo rara vez se equivoca. Y yo tampoco. Sus ojos se suavizaron, y durante un segundo no fue una princesa ni una hija del consejo, sino una mujer con algo que decir y miedo de decirlo. Si te quedas conmigo esta noche, susurró, puedo probarte que la espiral no miente. Que tu vida, desde antes de nacer, ha estado ligada a la mía. No supe qué contestar. Cada parte racional de mi mente gritaba que huyera, que aquello era una locura. Pero había otra parte, más profunda, más antigua, que quería quedarse. El guardia, impaciente, dio un paso al frente. Mi señora, debemos partir. La seguridad ya ha detectado la distorsión del cristal. Ella asintió, sin apartar los ojos de los míos. Vendré por ti, Diego, dijo. No importa dónde te escondas. Las mareas siempre encuentran lo que buscan. Y entonces se marchó. La vi alejarse entre la multitud, rodeada de su guardia y de luces que parecían obedecerla. La espiral seguía brillando en el vidrio, girando lentamente, viva. Me quedé allí, con la caja de herramientas en la mano y el alma temblando. Por primera vez en mi vida, supe lo que era sentirse observado por el destino. Y, sin entender por qué, deseé que volviera. Nunca supe por qué acepté su invitación. Quizás fue la curiosidad o la extraña sensación de que mi destino se había abierto como una grieta frente a mí. Lo cierto es que, cuando el mensaje de Naira llegó a mi taller al día siguiente, mi primer impulso fue ignorarlo. Pero mi segundo impulso, más fuerte y más irracional, fue seguirlo. El mensaje contenía coordenadas dentro de la estación. Un pasillo restringido, con acceso solo para diplomáticos y miembros del Consejo de Mareas. No tenía autorización para estar allí, pero cuando la puerta se abrió ante mi presencia sin necesidad de pasar tarjeta ni código, supe que ella me había dejado el paso libre. El corredor era silencioso, un contraste absoluto con el bullicio del mercado. Las paredes eran de un material translúcido que reflejaba suaves ondas de color azul, como si caminara por el interior de un océano. Al final, una compuerta circular se deslizó hacia arriba y dejó escapar un aire más húmedo, cargado de un aroma que me recordó al mar. Naira me esperaba. Llevaba un vestido que parecía tejido de luz líquida, que se movía con ella como si el agua misma la abrazara. Descalza, caminó hacia mí con una sonrisa que contenía algo más que simple bienvenida. Detrás, el guardia Run se mantenía en silencio, observándome con una expresión de recelo profesional. Viniste, dijo Naira, con voz suave pero satisfecha. No estoy seguro de si fue buena idea, admití. La última vez que te vi, hiciste que un vidrio reforzado se quebrara solo con tocarlo. No se quebró, corrigió. Se reveló. Las cosas que están dormidas siempre despiertan cuando llega quien debe hacerlo. La seguí sin replicar. Avanzamos por una escalera espiral que descendía a un espacio amplio y brillante. Era una cúpula inmensa cubierta por una capa de agua suspendida sobre nuestras cabezas. Pequeños peces bioluminiscentes nadaban en ese techo líquido, y la luz que emitían caía en cascadas suaves sobre el suelo, formando caminos que se movían lentamente bajo nuestros pies. Bienvenido a las cúpulas de agua,
dijo ella. Este es uno de los lugares más antiguos de Caléndula. Mi pueblo las construyó cuando aún no existían las rutas estelares. Aquí escuchamos el eco del océano de Marealuz, aunque estemos a años luz de distancia. Nos sentamos frente a una mesa baja donde 2 tazas humeaban con una infusión dorada. El vapor tenía un aroma dulce, con un toque de sal. ¿Qué es esto?, pregunté, observando la bebida. Se llama alga de sol. Solo florece en las corrientes más cálidas de Marealuz. Es amarga al principio, pero deja un sabor a fuego suave. Bébela despacio. Obedecí. La sensación era extraña, como si el líquido tuviera vida propia y recorriera mi cuerpo reconociéndolo. Ella me miraba en silencio, como si cada sorbo confirmara algo que solo ella entendía. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. Aún no entiendo qué tiene que ver un mecánico humano con tu gente. Porque no es casualidad que estuvieras allí, respondió. La grieta del cristal fue la prueba. Mi pueblo cree en las señales del agua. Cuando aparece una espiral viva, significa que el tiempo eligió un nuevo hilo para su tejido. Y tú estás en ese hilo. No me digas que crees en destinos. No creo. Lo siento. Hay una diferencia. Naira levantó la mano y el aire a su alrededor pareció vibrar. Pequeñas gotas suspendidas comenzaron a moverse entre nosotros, flotando, girando lentamente hasta formar una figura, 2 líneas entrelazadas que giraban en direcciones opuestas. Esto es el vínculo de mareas, dijo. Un símbolo que representa 2 corrientes opuestas que se encuentran. Solo aparece cuando las fuerzas del agua reconocen armonía entre 2 seres. Es raro, muy raro, que suceda entre especies distintas. Pero contigo, Diego, sucedió. La figura líquida se disolvió en el aire, y las gotas desaparecieron como si nunca hubieran existido. ¿Quieres decir que mi destino está unido al tuyo?, pregunté, sin poder contener una risa incrédula. No lo dije yo. Lo dijo la espiral. ¿Y si me niego, si me alejo, si decido no creer en esto? Naira apoyó una mano sobre la mesa, acercándose. Sus ojos brillaron como un amanecer azul. Entonces las mareas seguirán buscándote. Pueden tardar años, o vidas enteras, pero nunca olvidan a quien fue marcado por su corriente. No supe qué responder. Había algo en sus palabras que atravesaba cualquier argumento lógico. Quise distraerme observando el agua que flotaba sobre nosotros, pero su reflejo me devolvía su rostro, tan cercano que por un momento sentí su respiración mezclarse con la mía. Dices que vienes de Marealuz, dije en un intento de recuperar la compostura. ¿Qué está pasando allí para que una princesa busque a un mecánico? Su expresión cambió. El brillo de sus ojos se apagó un poco. Mi planeta está al borde de una guerra, confesó. El cónclave de sables, una de las casas más antiguas de mi pueblo, pretende tomar el poder. Según las antiguas profecías, el equilibrio solo puede mantenerse si la casa Velor, mi casa, une su línea con alguien de fuera. Alguien que no pertenezca a Marealuz. Me quedé en silencio. Entendía lo que eso implicaba. ¿Y ese alguien, soy yo? Eso dice la espiral. ¿O lo dices tú? Ella sonrió, pero su sonrisa tenía algo de desafío. Quizás ambas cosas. Un leve temblor sacudió el suelo. Las luces se atenuaron un instante, y el agua sobre nuestras cabezas vibró, generando ondas concéntricas. Run levantó la cabeza, atento. En el techo, un pequeño dron de vigilancia pasó volando con el emblema de 2 cuchillas negras cruzadas sobre un fondo blanco. El cónclave, murmuró Naira. El dron giró, enfocándonos. Antes de que pudiera reaccionar, Run levantó su brazo y una descarga de energía azul atravesó el aire, destruyéndolo en un instante. Pequeños fragmentos de metal cayeron lentamente, flotando sobre el suelo antes de evaporarse en la humedad. Ya saben que estás aquí, dijo el guardia. Que sepan, respondió Naira con calma, aunque su mirada reflejaba tensión. No pueden impedir lo que el mar ya decidió. Se levantó, caminó hacia el borde de la cúpula y extendió la mano hacia la pared líquida. Un círculo de agua se abrió, mostrando un pasaje que parecía descender hacia una cámara inferior. Ven conmigo, Diego. Si vas a comprender por qué el universo me puso frente a ti, necesitas ver lo que duerme bajo esta estación. La seguí sin pensarlo. El pasaje se cerró detrás de nosotros, dejando solo la tenue luz azul de las algas que cubrían las paredes. El aire era más denso, más húmedo, y el silencio tenía un peso que se sentía en los huesos. Naira se detuvo frente a una puerta de cristal y colocó su palma sobre un panel brillante. La puerta se abrió sin ruido,
revelando una cámara circular con un estanque en el centro. El agua era negra, profunda, pero dentro de ella se movían luces que formaban patrones, espirales, símbolos. Este es el núcleo de Marealuz, dijo. Cada estación que fundamos lejos de nuestro planeta lleva uno. Es nuestra conexión con las mareas originales. Y cuando la espiral se manifestó en el mercado, el núcleo reaccionó. Se acercó al borde del estanque y me miró. Toca el agua. ¿Qué pasa si lo hago? Lo descubrirás. Me incliné y sumergí la mano. Sentí el agua viva, tibia, como si tuviera un pulso propio. Al instante, una corriente subió por mi brazo, y miles de imágenes se cruzaron por mi mente. Un océano infinito, una tormenta que rugía sobre una ciudad de cristal, una figura humana caminando bajo la lluvia de otro mundo. Cuando retiré la mano, el agua brillaba con una espiral luminosa idéntica a la que había aparecido en el vidrio del mercado. Naira se acercó lentamente, tan cerca que sentí su calor. No fue coincidencia, dijo en voz baja. El núcleo solo responde a sangre que lleva la marca de Marealuz. La miré, aturdido. ¿Qué estás diciendo? Que en ti corre una parte de nosotros, Diego. Que la espiral no te eligió por azar. Y que si el cónclave te encuentra antes de que entiendas lo que eres, no solo te destruirán. Destruirán también el vínculo que mantiene la calma en mi mundo. Sus dedos se deslizaron sobre mi mejilla, suaves, casi temblorosos. Por eso necesito protegerte. Por eso, te necesito. Y entonces comprendí que mi vida ya no me pertenecía del todo. El destino, o lo que fuera que movía esas corrientes invisibles, acababa de arrastrarme a un mar del que ya no habría regreso. La calma del núcleo duró menos de lo que dura una respiración. El agua del estanque comenzó a agitarse como si algo invisible la estremeciera desde dentro. Naira alzó la vista, sus pupilas se dilataron. Run, siempre silencioso, ya había girado hacia la entrada con la lanza activada. El aire cambió de densidad. Un zumbido profundo recorrió la cámara y la temperatura descendió bruscamente. Las luces azules de las algas comenzaron a parpadear. Sentí un hormigueo en la piel, como si millones de agujas invisibles me tocaran al mismo tiempo. Nos encontraron, murmuró Naira. El guardia no esperó órdenes. Dio un paso al frente, extendió el brazo y proyectó un escudo de energía traslúcida que nos envolvió. La puerta de cristal estalló con una explosión silenciosa, lanzando fragmentos que flotaron unos segundos antes de desintegrarse en el aire. 5 figuras entraron a la cámara. Llevaban trajes de membrana negra y cascos con visores rojos. Se movían como sombras líquidas. En sus manos, armas que emitían un sonido bajo, casi un rugido contenido. Uno de ellos habló con voz filtrada por el casco. Entrega el núcleo, princesa. No lo haremos más difícil de lo necesario. Naira dio un paso adelante, la mirada firme. Ya es demasiado tarde para negociar. El núcleo ha elegido. Entonces lo destruiremos junto con él. No tuve tiempo de entender quién era él. El primer disparo cruzó la sala, un haz de energía azul que impactó contra el escudo de Run y lo hizo vibrar. Un segundo golpe lo siguió, luego un tercero. Las paredes comenzaron a resonar. Yo, instintivamente, me arrojé hacia un costado y rodé hasta una consola vieja de mantenimiento. Los intrusos avanzaron, confiados. Run respondió con un rugido metálico, arrojando una lanza de energía que atravesó a uno de ellos. El cuerpo se desintegró antes de tocar el suelo. Naira levantó ambas manos y el agua del estanque se elevó, suspendida en el aire como una columna viva que giró y atrapó a otro atacante. El sonido del agua presionando metal llenó la sala. Me quedé mirando, paralizado. No había visto nada parecido en mi vida. No era tecnología, era poder. Pero el tercero de los invasores logró pasar el escudo, girando por un costado. Disparó. El proyectil impactó cerca de mí, lanzándome contra la consola. Sentí el golpe en la espalda, el aire se me escapó del pecho. Cuando abrí los ojos, vi algo que no esperaba. En el suelo, justo junto a mí, una placa metálica cubierta de filamentos luminosos. No parecía parte de la estación. La curiosidad fue más rápida que el miedo. La tomé. En el instante en que mis dedos tocaron la superficie, los filamentos se movieron, como raíces vivas buscando mi piel. La placa emitió un pulso de luz dorada que llenó la sala. Los atacantes se detuvieron, confundidos. El agua suspendida alrededor de Naira comenzó a vibrar en sincronía con el brillo de la placa. Diego, gritó Naira, suéltala. Quise hacerlo, pero no pude.
La placa parecía fusionarse con mi mano, latiendo al ritmo de mi pulso. Sentí como una corriente recorría mi cuerpo desde la palma hasta el corazón, una sensación ardiente pero no dolorosa. Los intrusos retrocedieron. Uno de ellos exclamó algo en su idioma, y por primera vez vi miedo en los reflejos de sus visores. Run nos observó un instante antes de lanzarse de nuevo al ataque, golpeando con su lanza y derribando a otro enemigo. El líder, viendo la situación perdida, presionó un dispositivo en su muñeca y un portal de luz oscura se abrió tras ellos. Antes de desaparecer, señaló hacia mí. El eco ha despertado. No habrá océano que lo oculte. Y desaparecieron. El silencio volvió, espeso y vibrante. La placa seguía pegada a mi mano, brillando suavemente. Naira se acercó lentamente, sus pasos resonaban en el agua derramada sobre el suelo. Se arrodilló frente a mí, sus dedos se deslizaron con cuidado sobre mi muñeca, intentando separar la placa, pero cada intento solo hacía que se uniera más. No es posible, susurró. Esa es una placa de anclaje mareal. Solo responde a sangre velor. Entonces está rota, dije, respirando con dificultad. Ella negó despacio. No está rota, Diego. Está reconociendo algo. Me miró a los ojos, y su voz bajó a un tono más íntimo, casi un suspiro. Te reconoció. Las palabras me golpearon más fuerte que el impacto del disparo. Run desactivó su lanza, observando con atención. Debemos irnos. El cónclave volverá. Lo sé, respondió Naira, sin apartar la vista de mí. Pero no sin él. Intenté levantarme, mareado. La energía de la placa se sentía como una corriente tibia que subía por mi brazo. Naira pasó su mano sobre la superficie metálica, y ésta respondió con un destello más brillante. Cada placa de anclaje está vinculada a una línea de sangre. Solo los descendientes de María Luz pueden despertar una. Si la tuya reaccionó, Diego. No digas eso, interrumpí, negando con la cabeza. No tengo nada que ver con tu planeta. Soy humano. Mi familia es humana. Tu cuerpo sí, dijo ella con un tono que no admitía réplica. Pero tu sangre, podría contar otra historia. No quería escuchar más. Pero en lo más profundo de mí algo se movía, un eco, una sensación que no era nueva, solo olvidada. La imagen del océano en mis sueños de infancia, las noches en que despertaba escuchando olas que no existían. Vamos, dijo Naira, ayudándome a incorporarme. Te llevaré a María Luz. Allí entenderás lo que eres. No tengo por qué ir a ningún sitio. Ella se detuvo frente a mí, tan cerca que pude ver reflejado mi propio rostro en sus ojos. Si no vienes, morirás aquí. Ellos ya te marcaron. El cónclave no olvida. No confío en ti. No te pido confianza, Diego, dijo con calma. Te pido que vivas. Run activó un panel oculto en la pared. Un pasadizo se abrió con un suspiro metálico. La luz que emanaba del interior tenía un tono verde profundo. Naira me tomó de la mano, con suavidad, y la placa entre nosotros brilló al contacto. Sentí una descarga cálida que me recorrió el brazo y el pecho. Sus dedos eran fríos, pero su toque encendía cada pensamiento. Hay una nave lista. Si el núcleo despertó contigo, entonces el destino de María Luz también lo hizo. La seguí. No sé si fue por miedo, por instinto o por ella. Quizás todo a la vez. Atravesamos pasillos estrechos hasta llegar a un hangar oculto. En el centro flotaba una nave esbelta, recubierta de una superficie azul perlada que parecía líquida. Las luces danzaban sobre su casco, como si respirara. ¿Qué es esto?, pregunté, sin poder ocultar el asombro. Una semilla de viaje, respondió. Cruza los vórtices espaciales siguiendo las corrientes de agua cósmica. Solo María Luz posee esta tecnología. Y ahora, tú también puedes usarla. ¿Por qué yo?, insistí, agotado. Ella me miró largo rato antes de responder. Porque no quiero que el mar me reclame sola. Sus palabras me atravesaron sin defensa. No supe qué responder, solo la seguí dentro de la nave. Run cerró la escotilla tras nosotros. El interior era silencioso, iluminado por pulsos suaves de energía que recorrían las paredes. Cuando los motores comenzaron a vibrar, vi por la ventana cómo el mercado orbital se hacía pequeño, reducido a un punto brillante en la negrura del espacio. Naira se sentó a mi lado, y por primera vez desde que la conocí, parecía vulnerable. María Luz nos espera. Y con él, las respuestas que el agua lleva demasiado tiempo guardando. Apoyó su cabeza en mi hombro,
como si ese gesto simple pudiera detener la tormenta que nos perseguía. Y por un instante, en medio de la oscuridad del espacio, sentí algo imposible, paz. Pero en el fondo, ambos sabíamos que esa calma era solo el silencio antes de una marea que estaba por romperse. El viaje hacia María Luz fue una experiencia que ningún mapa estelar podría describir. La nave parecía deslizarse por un océano invisible, siguiendo corrientes de energía que no eran luz ni materia. Desde la ventanilla, el espacio no era negro, sino un vasto mar de reflejos verdosos y azules que se movían como olas lentas. Había momentos en que juraba oír el sonido del agua, aunque el vacío nos envolvía. Naira permanecía frente a los controles, concentrada, con los dedos sobre una esfera transparente que reaccionaba a su pulso. Cada vez que respiraba, la nave cambiaba de dirección suavemente, como si obedeciera su voluntad. Run se mantenía detrás, inmóvil, con su armadura recargándose. Yo observaba en silencio, intentando comprender cómo una máquina podía moverse con tanto ritmo orgánico. ¿Qué es este lugar?, pregunté, fascinado por los destellos que cruzaban la oscuridad. El corredor de las corrientes cósmicas, respondió Naira sin apartar la vista. No todos los planetas tienen acceso a ellas. Solo quienes fueron bendecidos por las mareas pueden viajar así. ¿Y si una nave cualquiera intenta hacerlo? Se desintegra. Su tono fue tan sereno que sentí un escalofrío. Las corrientes aceptan o destruyen. No hay término medio. Guardé silencio. Ella giró un poco el rostro, sus labios curvándose apenas. No tengas miedo. La nave te reconoce. ¿A mí también? A la espiral que llevas contigo. Dejó la esfera y se acercó lentamente. El espacio entre nosotros se llenó de una tensión suave, casi eléctrica. Su cabello, iluminado por las luces del panel, parecía flotar alrededor de su rostro como un halo líquido. Se inclinó, apoyando la palma de su mano sobre mi pecho. Escucha, dijo en voz baja. Y lo escuché. Un eco profundo, un ritmo que no era mi corazón, pero que latía en sincronía con él. La nave misma respiraba conmigo. Era como si María Luz, aunque aún lejano, ya nos estuviera observando. Cuando el viaje terminó, la oscuridad se abrió de pronto y ante nosotros apareció un planeta inmenso, cubierto casi por completo de océano. El sol local se reflejaba en su superficie con un brillo tan intenso que parecía líquido. En algunos puntos, enormes estructuras flotaban sobre el agua, ciudades circulares unidas por puentes de cristal. Entre ellas, rayos de energía se alzaban hacia el cielo como columnas que unían el mar con las nubes. Bienvenido a María Luz, susurró Naira. La nave descendió lentamente hasta atravesar una capa de neblina plateada. En el momento en que cruzamos la atmósfera, un aroma a sal y vegetación húmeda inundó la cabina. Mi piel se erizó. No sabía si era por la belleza o por el miedo de estar en un mundo que me resultaba extraño, y al mismo tiempo, demasiado familiar. Aterrizamos sobre una plataforma luminosa suspendida entre dos torres de coral vivo. El suelo vibraba suavemente bajo mis pies, como si el planeta entero respirara. Naira bajó primero, seguida de Run, y yo detrás. El aire era tibio, denso, y el cielo tenía un tono verde azulado, cubierto por nubes que se movían con lentitud majestuosa. A lo lejos, se escuchaba el canto grave de las mareas. No era solo el sonido del agua, había en él algo que rozaba lo espiritual, una armonía que parecía tener significado. Nos recibió un grupo de figuras vestidas con túnicas de tonos marinos. Mujeres, hombres y seres de formas intermedias, todos con ojos de reflejo plateado. Cuando vieron a Naira, se inclinaron en una reverencia silenciosa. Luego sus miradas se posaron en mí. No hubo desprecio, pero sí desconcierto. El humano que despierta las espirales, murmuró una de ellas, una sacerdotisa de cabello blanco y piel luminosa. Las mareas hablan de nuevo. Naira asintió con respeto. El núcleo de Caléndula confirmó su vínculo. Lo llevamos al santuario de espumas. La sacerdotisa me observó como si intentara leer mi alma. Que el océano no lo rechace, dijo simplemente, y nos dejó pasar. Atravesamos un corredor hecho de conchas enormes que filtraban la luz del sol en tonos suaves. En las paredes, el agua corría dentro de canales transparentes donde nadaban pequeñas criaturas que emitían destellos dorados. El sonido era una melodía constante de gotas y murmullos. Llegamos a un gran patio circular abierto al cielo. En el centro, una roca translúcida sobresalía del suelo, cubierta de símbolos que parecían fluir como tinta viva. Naira me indicó que me acercara. Pon tu mano aquí, dijo. El núcleo reconocerá si lo que sospechamos es cierto.
¿Y si no lo hace? Entonces habrás tenido un sueño hermoso. Coloqué la mano sobre la roca. En el instante en que mi piel tocó la superficie, sentí un calor profundo, no en la piel, sino en la sangre misma. La piedra comenzó a brillar y un remolino de luz emergió, proyectando imágenes en el aire. Primero olas, luego figuras que caminaban bajo el agua, y por último el rostro de un hombre humano. Su mirada era intensa, familiar. Llevaba un traje de inmersión antiguo y un emblema en el pecho, Proyecto Sirena. ¿Quién es él? Pregunté, con la voz entrecortada. Héctor Álvarez, leyó Naira. Tu apellido. El aire se volvió denso. Ella continuó hablando con voz baja, casi reverente. Hace 30 años, mi madre, la reina de María Luz, sufrió una crisis de mareas. El planeta entero estuvo a punto de colapsar. Fue un humano quien lo estabilizó. Se dio parte de su sangre al núcleo para sincronizar su ritmo con el nuestro. Pero esa fusión lo cambió. Su cuerpo no resistió. Sin embargo, su linaje permaneció en el eco del código. Me quedé helado. Nunca había oído ese nombre en mi familia, pero algo en mi pecho vibraba con certeza. La luz de la roca me envolvía como si quisiera confirmarlo. Entonces, ¿ese hombre era? Tu antepasado. Tal vez tu tío, o alguien más cercano. No lo sabemos con exactitud. Pero su sangre sigue viva en ti. Por eso el núcleo te reconoció. El remolino de luz se disolvió lentamente, dejando el aire lleno de pequeñas gotas suspendidas. Naira me miró con una mezcla de asombro y ternura. Eres parte de María Luz, Diego. Aunque nacieras bajo otro cielo. Yo, no sé qué decir. No digas nada, susurró. Escucha. El viento trajo un murmullo lejano, como una voz que emergía del mar. No era humana ni alienígena. Era el sonido de algo más profundo, antiguo, que hablaba en un lenguaje que solo el alma podía entender. Naira se acercó. Su mano tocó la mía sobre la roca, y el calor se intensificó. Nuestros dedos se entrelazaron sin pensar. No fue un gesto ceremonial, sino algo instintivo, inevitable. En María Luz, dijo con una sonrisa suave, cuando dos corrientes se reconocen, sellan su vínculo en el pulso. Cerró los ojos y apoyó su frente contra la mía. Sentí su respiración, su calma, su fuerza. La roca bajo nosotros emitió un latido profundo, sincronizado con el nuestro. Por un instante, el mundo entero pareció detenerse. No existía la estación, ni la guerra, ni el cónclave. Solo ella y yo, respirando al mismo ritmo que el océano. Run se mantuvo en silencio, observando con respeto. Las sacerdotisas cantaban a lo lejos, un cántico bajo y circular que parecía venir desde el fondo del mar. Naira abrió los ojos, sus labios a un suspiro de los míos. El vínculo está hecho, dijo con voz temblorosa. Las mareas ya te aceptaron. Yo no respondí con palabras. Solo asentí, sintiendo que todo lo que había sido mi vida anterior se disolvía en esa respiración compartida. El cielo sobre nosotros cambió de color, y una suave lluvia comenzó a caer, formada por gotas que brillaban como perlas diminutas. Naira las dejó caer sobre su rostro con una sonrisa tranquila. María Luz nos respira, susurró. Y el mar nunca respira en vano. Esa noche, comprendí que ya no había regreso posible. El océano me había reclamado. Y en el reflejo de sus ojos, descubrí algo que ni siquiera las mareas podían esconder, el amor. El amanecer en María Luz no llegaba con luz, sino con un cambio en el sonido del mar. Era como si el planeta despertara y respirara al mismo tiempo. Desde la terraza donde me alojaba, podía ver el horizonte líquido extenderse en todas direcciones, reflejando los tonos verdes del cielo y el brillo de las torres de coral que sobresalían como catedrales vivas. Todo parecía respirar al ritmo de una misma melodía silenciosa. Habían pasado 3 días desde el vínculo en el santuario de espumas. Naira apenas dormía. Pasaba las noches conversando con las sacerdotisas, revisando los nodos mareales y estudiando los movimientos del cónclave. Yo, en cambio, me debatía entre la fascinación por este mundo y la sensación de que mi presencia alteraba algo que ni siquiera entendía. Cada vez que ella entraba en la habitación, el aire cambiaba. No importaba la hora ni la distancia. Su sola presencia transformaba el espacio, como si el mar mismo se hiciera más profundo. Aquella mañana, Naira apareció vestida con una armadura ligera hecha de placas translúcidas que se movían como escamas. Sus ojos tenían la intensidad de quien había tomado una decisión. El consejo ha hablado, dijo sin preámbulos. El cónclave ha tomado 3 plataformas del sur.
Y no solo eso, han intentado corromper los nodos con energía negra. Run, que estaba junto a la puerta, golpeó el suelo con su lanza en señal de ira. Debimos eliminarlos cuando tuvimos la oportunidad. No se puede matar una corriente sin alterar el océano, respondió Naira. Pero esta vez no tenemos elección. Me miró entonces, y su expresión se suavizó. Necesito que me acompañes. ¿A dónde? Al corazón del sur. Allí está la cámara de marcas, el lugar donde los nodos del planeta se entrelazan. Si el cónclave logra dominarla, el equilibrio de María Luz se romperá. No me dio tiempo a responder. Colocó una mano sobre mi pecho, justo donde el vínculo pulsaba desde que tocamos la roca en el santuario. El núcleo aún vive en ti. Si lo controlas, podremos sellar los nodos y cerrar sus rutas de energía. No sé controlar nada de eso, protesté. Apenas entiendo lo que me pasa. El mar no se aprende, se siente, replicó ella. Deja que te guíe. Su mirada se mantuvo fija en la mía. Sentí que me arrastraba hacia una corriente invisible. Era imposible resistirse. En ese momento comprendí que, desde que la conocí, todo en mí estaba cambiando. La travesía hacia el sur fue una sinfonía de silencio y viento. La nave se deslizaba sobre el océano, dejando una estela luminosa detrás. Desde la cabina, podía ver a criaturas inmensas moverse bajo las aguas, algunas con formas tan perfectas que parecían esculpidas en luz. Naira pilotaba sin esfuerzo, su concentración mezclada con serenidad. De vez en cuando giraba para mirarme, y en esos momentos sus ojos tenían algo distinto, una mezcla de afecto y preocupación que no intentaba ocultar. Cuando el mar eligió tu sangre, dijo finalmente, también te eligió para sentirlo. Pero cuidado, Diego. El océano de María Luz no solo alimenta, también reclama lo que ama. ¿Eso incluye a ti? Ella sonrió, y esa sonrisa tenía la calma de una tormenta contenida. Ya me reclamó hace mucho. El resto del viaje fue un silencio que no pesaba. Cuando llegamos, el paisaje cambió. Las plataformas del sur no eran brillantes ni llenas de vida como las del norte. Estaban cubiertas de una niebla densa que parecía absorber la luz. En la distancia se alzaban estructuras negras, torres del cónclave, formadas por metales que se retorcían como raíces enfermas. Run revisó las lecturas del radar. Detecto movimiento. Ellos ya nos esperan. Naira asintió. Perfecto. Así no tendremos que buscarlos. Descendimos en un muelle abandonado. Las plataformas estaban cubiertas de algas muertas y fragmentos de coral petrificado. El aire olía a ozono y metal quemado. En el suelo, pequeños fragmentos de vidrio líquido se derretían lentamente, restos de algún combate reciente. Aquí es donde entrenábamos a los guardianes del mar, dijo Naira con tristeza. Ahora solo queda eco. Nos internamos en una serie de túneles que descendían hacia el núcleo de la plataforma. A medida que avanzábamos, el brillo de las paredes se volvía más débil. Se escuchaba un zumbido bajo, una vibración que se sentía en el estómago. De pronto, un sonido seco nos detuvo. No era el mar. Era el metal. Run levantó la mano. En la penumbra, algo se movía. Un destello. Un disparo. Run giró su lanza y desvió el proyectil con un movimiento rápido. La chispa iluminó los rostros de varios atacantes. Sus trajes eran oscuros, los ojos rojos bajo visores translúcidos. Naira extendió su brazo, y una ola invisible los empujó hacia atrás. Pero eran demasiados. Disparos, chispas, gritos. Me cubrí detrás de una columna, intentando buscar algo que sirviera de arma. En el suelo vi fragmentos de piedra viva. Tomé uno. Cuando lo toqué, la placa de mi mano respondió, encendiéndose con un brillo dorado. Sentí una corriente subir por el brazo, igual que antes, pero más fuerte. No era dolor. Era poder. Un instinto que no sabía que tenía me impulsó a mover la mano en el aire. De la nada, una corriente líquida surgió del suelo y envolvió a dos enemigos, lanzándolos lejos. Naira me miró sorprendida. Ya te escucha. El combate continuó. Run derribaba enemigos con su fuerza brutal, mientras Naira controlaba el agua del túnel con elegancia mortal. Su cuerpo se movía con una precisión hipnótica. No peleaba, danzaba con el enemigo. Uno de los atacantes logró acercarse a mí. Alzó su arma, pero antes de disparar, Naira apareció detrás de él y lo derribó de un golpe rápido en el cuello. Cuando cayó, ella quedó frente a mí, respirando agitada. Durante un momento, el ruido desapareció. La miré. Sus ojos,
su piel húmeda por el vapor del agua, su respiración entrecortada. No había palabras. Solo una fuerza magnética que nos atrajo sin pensarlo. Me acerqué, y ella no se apartó. Su frente tocó la mía, y la humedad del aire pareció espesarse entre nosotros. No te alejes, susurró. Si lo haces, las mareas se romperán. No podría, aunque quisiera. Sus labios rozaron los míos, apenas un instante. Fue un contacto leve, pero suficiente para hacerme olvidar dónde estaba. Un beso robado al borde del peligro, un juramento silencioso antes de la tormenta. El momento se rompió cuando Run gritó desde el fondo del túnel. La cámara de marcas está comprometida. Corrimos. El túnel desembocó en una sala circular iluminada por un resplandor negro. En el centro, un enorme nodo de energía vibraba, rodeado por figuras del cónclave que manipulaban esferas y dispositivos. Intentaban corromper el flujo de María Luz, inyectando en él materia oscura. Naira levantó ambas manos, y la sala entera tembló. El agua que se filtraba por las grietas del techo descendió en cascadas, formando columnas que rodearon el nodo. Yo, instintivamente, puse la placa de mi mano sobre el suelo. El mismo ritmo volvió, esa respiración profunda del planeta. Diego, gritó Naira, no luches contra el mar, acompáñalo. Cerré los ojos. Dejé de pensar. Y lo sentí, la corriente, la vida, la voz del océano. Empujé esa sensación hacia el nodo. La luz negra comenzó a desvanecerse. El agua alrededor cambió de color, volviéndose dorada. Las figuras del cónclave gritaron, retrocediendo, pero era tarde. El nodo estalló en un pulso de energía limpia que barrió la sala. Cuando todo se detuvo, solo quedaba el sonido del mar en la distancia. Run cayó de rodillas, exhausto. Naira se volvió hacia mí. Sus ojos estaban húmedos, no de cansancio, sino de algo más profundo. Lo hiciste, susurró. Las mareas te aceptaron del todo. La miré, sin poder responder. El agua goteaba desde el techo, cayendo en espirales perfectas que se reflejaban en su rostro. En ese instante comprendí que el destino no era una cadena, sino un océano. Y que ya no tenía salida. Naira se acercó lentamente, y en su voz había una mezcla de ternura y gravedad. Desde hoy, Diego, ya no eres un visitante. Eres parte del mar. Parte de mí. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, mientras el planeta respiraba con nosotros. Y entre el rumor de la espuma, juré que escuché mi nombre pronunciado por la propia María Luz. El amanecer en el sur fue distinto. El mar ya no cantaba, rugía. Las olas golpeaban las plataformas como si el planeta intentara liberarse de una presión invisible. Desde la cima de la cámara sellada, podía sentir las vibraciones del océano como un pulso vivo bajo mis pies. María Luz estaba inquieto. Naira observaba el horizonte desde el borde de la plataforma. Su silueta recortada contra la luz dorada parecía una extensión del agua. Run permanecía unos pasos detrás, con la lanza cruzada sobre el pecho, atento a cada movimiento. El cónclave no se detendrá aquí, dijo Naira en voz baja. Sabían que vendríamos. Querían que lo hiciéramos. Una trampa, respondí, y el viento me llevó la voz. Más que eso. Un llamado. Ellos quieren despertar al leviatán del abismo. Las palabras se hundieron en mi mente como piedras en el agua. Había escuchado ese nombre en susurros desde que llegamos, pero nunca quise preguntar. ¿Qué es eso? No es un qué, sino un quién, respondió Run, con tono grave. Un ser antiguo. La primera corriente que María Luz encerró cuando aún estaba formándose. Si lo liberan, el planeta entero colapsará. Naira giró hacia mí, su mirada ardiente. Y su despertar requiere algo que solo tú puedes dar. La energía de la espiral que llevas. La idea me golpeó como una ola fría. ¿Quieres decir que me buscan a mí? Te desean como ancla, respondió Naira. Si logran conectarte al núcleo del Leviatán, el océano te devorará por dentro. El silencio cayó entre nosotros, pesado, espeso. Por un instante, pensé en escapar, en volver a la nave y perderme en el espacio. Pero cuando la miré, supe que no podía hacerlo. El cielo comenzó a oscurecerse, no por la noche, sino por una sombra que se extendía desde el oeste. En la distancia, torres del cónclave se elevaban del mar, unidas por haces de energía negra que formaban una red sobre las aguas. La marea se agitó como un cuerpo herido. Comienza, susurró Naira. Las sacerdotisas que nos habían acompañado comenzaron a entonar cánticos.
La superficie del océano se iluminó con runas líquidas que giraban en espiral alrededor de la plataforma. Era como si el mar respondiera al llamado de su reina. Naira me tomó de la mano. Su contacto era firme, cálido, casi desesperado. Diego, cuando las corrientes choquen, no luches contra ellas. Si te resistes, te destruirán. Si te dejas llevar, podrás controlarlas. ¿Y si me pierdo en ellas? Ella sonrió, una sonrisa triste y valiente. Entonces yo te seguiré hasta el fondo. El rugido del mar aumentó. Desde las torres negras surgieron columnas de energía oscura que descendieron hacia el agua, abriendo grietas en el océano. El cielo se partió en un torbellino de luz y sombra. En el centro, algo gigantesco se movió. El Leviatán. Su cuerpo emergió lentamente, hecho de materia líquida y huesos translúcidos. Sus ojos eran dos soles invertidos, y cada respiración suya hacía vibrar el planeta. Una criatura tan antigua que parecía anterior al tiempo. Las sacerdotisas cayeron de rodillas. Run alzó su lanza y gritó una plegaria guerrera. Naira cerró los ojos, concentrando toda su energía. Yo solo sentía miedo. Miedo puro, mezclado con una extraña sensación de familiaridad. El pulso en mi pecho latía al mismo ritmo que el rugido del monstruo. El mar entero parecía llamarme por mi nombre. Naira se acercó hasta que nuestras frentes se tocaron. Recuerda quién eres. No el humano, sino el eco. Tu sangre y la mía son una misma corriente ahora. Si caes, yo también caeré. Sus palabras me atravesaron. Algo dentro de mí respondió, una voz que no era mía, pero hablaba desde lo profundo de mis venas. Cerré los ojos. El mundo desapareció. Solo quedó el sonido del agua y una luz dorada que se expandía desde mi pecho. El océano respondió. De las profundidades surgieron columnas de energía que envolvieron al Leviatán. El monstruo rugió, y las torres del cónclave vibraron, rompiéndose una a una. Los tentáculos de sombra intentaron alcanzarnos, pero Naira alzó sus brazos y el mar se elevó con ella. Una ola gigantesca se formó, suspendida sobre nosotros. Ahora, Diego, gritó. Canaliza el núcleo. Extendí mis manos hacia el monstruo. La placa en mi piel ardió, y la energía dorada fluyó como una corriente viva. Sentí que mi cuerpo se disolvía, que el agua pasaba a través de mí, que el planeta entero respiraba dentro de mi pecho. El Leviatán rugió de nuevo, pero esta vez su voz no fue de furia, sino de dolor. La luz se expandió, atravesando su cuerpo. La materia oscura comenzó a desintegrarse. Las torres se derrumbaron una tras otra. El cielo se volvió blanco. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. El mar había vuelto a su calma eterna. Las nubes se disolvían lentamente. A mi alrededor, los restos de las torres flotaban como ceniza en el agua. Run estaba de rodillas, exhausto. Las sacerdotisas lloraban. Y Naira estaba frente a mí, temblando, con lágrimas mezcladas con gotas de lluvia. Lo lograste, susurró. Intenté responder, pero apenas podía moverme. La energía aún vibraba dentro de mí. Mis manos brillaban débilmente. Ella se acercó, tocó mi rostro y apoyó su frente en la mía. El mar te reclamó, pero me devolvió lo que necesitaba. ¿Y qué era eso? Esperanza. Sus labios encontraron los míos, y por primera vez no hubo miedo ni urgencia. Fue un beso lento, profundo, lleno de vida. El mar rugió otra vez, no con ira, sino con júbilo. Las olas nos rodearon suavemente, girando alrededor como un abrazo líquido. El vínculo entre nosotros ardía con una intensidad que el planeta entero podía sentir. El océano nos envolvió, y durante unos segundos, el tiempo dejó de existir. Solo había dos corazones latiendo en sincronía con el mundo. Cuando nos separamos, el cielo había recobrado su color verde azulado. El sol de María Luz emergía, brillante, sobre un mar en calma. Naira me tomó de la mano y miró hacia el horizonte. Esto no ha terminado. El cónclave regresará. Pero ahora el océano tiene dos voces. La mía, y la tuya. Entonces hablaremos juntos. Ella sonrió, y el brillo del amanecer se reflejó en sus ojos. Y que el universo aprenda a temer la unión de un humano y una hija del mar. El viento sopló con suavidad, trayendo consigo el aroma salado del nuevo día. María Luz respiró, y por primera vez, respiró en paz. Yo también. El mar volvió a su calma solo en apariencia. Bajo la superficie, algo seguía latiendo, un murmullo que nadie podía traducir. Las olas eran suaves,
pero cada corriente llevaba un mensaje antiguo, como si María Luz nos observase con una mezcla de gratitud y advertencia. Habían pasado 3 días desde la caída del cónclave del sur. Las sacerdotisas restauraban los nodos mareales, y las plataformas, antes ennegrecidas, volvían a brillar con su resplandor azul. Sin embargo, no todo había vuelto a la normalidad. Algunas noches, las aguas se agitaban sin motivo y el cielo se teñía de un color que no pertenecía al amanecer. Naira y yo permanecíamos en la ciudad flotante de El Mar, la capital de María Luz. Desde el balcón de la torre principal podía verse el océano extendiéndose hasta perderse, atravesado por estructuras que parecían brotar del propio coral. El aire olía a vida, pero también a algo nuevo, a cambio. Cada mañana, cuando despertaba, ella ya no estaba en la cama. La encontraba horas después, de pie frente al ventanal del templo, observando el horizonte con una expresión que mezclaba serenidad y nostalgia. Su piel brillaba débilmente, como si el mar aún la acariciara incluso fuera del agua. Esa mañana me acerqué en silencio. El sonido de su respiración era tan constante como el oleaje. No puedes dormir, dije suavemente. El océano no descansa, respondió sin girarse. Tampoco quienes lo escuchan. Permanecimos unos segundos en silencio. Afuera, el amanecer derramaba luz dorada sobre las aguas. Me acerqué un poco más hasta quedar a su lado. Podía sentir el calor de su cuerpo, el pulso de su vínculo conmigo, un eco constante que no se había apagado desde aquella batalla. María Luz está cambiando, dijo ella, finalmente mirándome. El equilibrio se restableció, pero no del todo. Las corrientes del abismo están más activas que nunca. ¿Crees que el Leviatán sigue vivo? No lo sé. Pero algo despierta cada vez que tú te acercas al mar. Sus palabras me atravesaron con un frío inesperado. Miré hacia el océano, que parecía moverse más deprisa justo bajo el reflejo de mis ojos. ¿Me estás diciendo que yo lo estoy provocando? Naira respiró hondo. No lo haces tú, Diego. Lo hace tu sangre. La espiral que llevas dentro nunca se detuvo. Se volvió hacia mí. Su mirada no era de reproche, sino de comprensión. Por eso debo enseñarte a controlarla antes de que el mar decida hacerlo por ti. Pasó su mano por mi rostro con suavidad. Era un gesto tierno, pero cargado de responsabilidad. Ven. Hay un lugar al que debemos ir. La siguió mi cuerpo antes de que mi mente pudiera decidirlo. Descendimos por una escalera en espiral hasta llegar al corazón del templo. Las paredes eran de cristal líquido, y bajo nuestros pies el agua se movía con lentitud, reflejando fragmentos de luz. Este es el Salón de las Voces, explicó. Aquí los antiguos reyes escuchaban al océano. Solo los vinculados pueden entrar sin ser consumidos. Al decir eso, posó su mano sobre la puerta. Esta se abrió con un sonido que no era mecánico, sino orgánico, como el suspiro de una criatura dormida. Dentro, el aire era más frío. En el centro había una esfera suspendida, formada por gotas que flotaban sin caer. Dentro de ella, figuras líquidas se movían con lentitud, cambiando de forma con cada respiración. Acércate, me dijo. Obedecí. En cuanto estuve a un paso de la esfera, la placa de mi mano comenzó a brillar. Las gotas del aire reaccionaron, girando en espirales doradas. Un murmullo llenó la sala, primero suave, luego más claro. Eran voces. No una, sino miles, susurrando a la vez. ¿Qué dicen? Pregunté, aturdido. Te están reconociendo, susurró Naira. Están midiendo si tu alma pertenece a María Luz o si solo es una sombra en sus aguas. El murmullo creció. Entre los sonidos, una voz se destacó. No era la de Naira, ni la mía. Era algo más antiguo, profundo, tan claro como un pensamiento que siempre había estado ahí. Diego Álvarez. El nombre resonó en mi mente, y el agua vibró. El eco siguió, la espiral de la marea aún no ha terminado. Uno de los dos debe ser la calma. El otro, la tormenta. De pronto, un destello estalló desde la esfera. Sentí un dolor agudo recorrerme el brazo, como si el agua misma se hubiera metido bajo mi piel. Naira me sujetó antes de que cayera. La luz se apagó lentamente, dejando un silencio denso. ¿Qué fue eso? Pregunté jadeando. Una advertencia, respondió ella. El océano está eligiendo su guardián. Pero para que el equilibrio se mantenga, uno debe contener la calma y el otro, el caos. ¿Y tú crees que me elegirá a mí? Naira no respondió. Se acercó, su rostro a centímetros del mío, sus ojos buscando algo en los míos. El mar no elige a los fuertes,
sino a los que están dispuestos a amar lo que destruyen. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. La tensión, el deseo contenido, el vínculo que ardía cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Cuando su respiración tocó mis labios, supe que no podría resistirme más. La besé. Fue un beso profundo, lento, cargado de esa electricidad que el océano parecía tener dentro. Su cuerpo tembló contra el mío, y sentí como el mar se agitaba en respuesta, como si María Luz mismo celebrara nuestra unión. La esfera del centro brilló con un resplandor dorado que se reflejó en nuestras pieles. Cuando nos separamos, su voz era un susurro tembloroso. Ahora el océano lo sabe. Lo compartimos. Lo somos. Apoyó su frente en mi pecho, y el ritmo de su corazón se mezcló con el mío. Afuera, el mar comenzó a moverse más rápido, las olas golpeando suavemente contra los muros del templo. Era como si el planeta respirara con nosotros. Run apareció en el umbral del salón. Su rostro serio contrastaba con la paz que sentíamos. La calma no durará, dijo. El cónclave ha dejado señales en las corrientes del norte. Hay movimiento bajo la superficie. Naira levantó la cabeza, su expresión cambiando de inmediato. De la serenidad pasó al fuego. Entonces nos preparamos. ¿Vas a enfrentarlos otra vez tan pronto? Pregunté. Ella asintió. María Luz no puede esperar. Pero esta vez no iremos como fugitivos. Iremos como herederos del vínculo. Sus ojos se encendieron con un brillo nuevo. No era solo poder. Era convicción, amor y desafío. Diego, el mar nos ha unido por algo más que destino. Ahora seremos su voz. Tomó mi mano. La placa de mi piel volvió a brillar, y el agua en el aire se movió en torno a nosotros como un velo luminoso. En ese instante supe que el amor que nos unía no era una historia de consuelo, sino de lucha. Una unión forjada entre la marea y la tormenta. María Luz rugió en la distancia, como si aprobara. El océano se agitaba otra vez, preparándose para hablar. Y esta vez, responderíamos juntos. El amanecer de María Luz llegó teñido de un color dorado que nunca antes había existido. Las nubes parecían encenderse desde dentro, y el océano reflejaba esa luz como un espejo de fuego líquido. Sin embargo, el aire estaba cargado. Cada ola traía una vibración distinta, un pulso que no era natural. Era el preludio de algo que el planeta recordaba y temía. Desde la terraza del templo, podía verse como el horizonte se ondulaba. Las corrientes se entrelazaban en remolinos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Era como si el mar entero respirara más rápido, preparándose. Naira estaba allí, con la armadura de escamas translúcidas que había usado en la Guerra del Sur. Sus ojos reflejaban la misma luz del amanecer, y su cabello danzaba con el viento salado. Al verme, su expresión se suavizó, pero en el fondo de su mirada seguía ardiendo la misma determinación que la había hecho reina. El océano no descansa, dijo sin apartar la vista del mar. Lo que el cónclave intentó liberar no murió del todo. Quedan fragmentos de su energía en las profundidades. Run, firme a su lado, asintió. Los sensores han detectado actividad bajo la fosa de Nael. Algo está intentando salir. Me acerqué a ellos, el corazón latiendo con fuerza. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Naira giró lentamente hacia mí. Lo que ya empezamos. No huir. No obedecer. No temer. María Luz nos eligió para equilibrar las corrientes, y eso significa descender hasta el corazón del planeta. Su tono era calmo, pero sus palabras eran un desafío. Run se inclinó ante ella. Te seguiré hasta el fin del océano, mi reina. Luego me miró, y por primera vez en su voz no había rigidez, sino respeto. Y tú, humano, ya no eres extranjero aquí. Que el mar te proteja. El descenso comenzó poco después. La nave, impulsada por energía mareal, se sumergió en las aguas de María Luz como una semilla dorada. La luz del sol se desvaneció lentamente y fue reemplazada por un resplandor azul que provenía del propio océano. Criaturas luminosas se movían a nuestro alrededor, algunas gigantescas, otras tan pequeñas que parecían polvo de estrellas flotando. La presión aumentaba, pero la nave respondía como si fuera parte del entorno. A cada metro descendido, sentía el vínculo vibrar dentro de mí, el eco de algo inmenso despertando. Naira estaba a mi lado, con los ojos cerrados, respirando al compás del mar. Siento su voz, susurró. Está cerca. En el exterior, una luz dorada comenzó a pulsar desde el fondo. Era un resplandor que no pertenecía a ninguna criatura viva.
La fosa de Nael se abría ante nosotros como una grieta infinita, y en su centro, una estructura colosal emergía, una cúpula de coral antiguo cubierta de runas que latían con energía oscura. El corazón de Leviatán, dijo Naira, con voz apenas audible. Lo que queda de su poder. La nave aterrizó suavemente sobre una plataforma natural. El agua aquí era tan densa que parecía cristal líquido. Bajamos, y el silencio era absoluto. Solo el ritmo del mar en nuestros cuerpos rompía la quietud. Nos acercamos a la cúpula. La placa de mi mano empezó a brillar sin que yo lo ordenara. La estructura reaccionó, y una voz, grave como el trueno bajo el agua, llenó la fosa. El ciclo no ha terminado. Uno de ustedes debe permanecer. Naira me tomó de la mano. Su piel estaba fría, pero su mirada ardía con una determinación que dolía. No habrá sacrificio. No otra vez. El mar exige equilibrio, respondí, entendiendo lo que ella pensaba. Pero no tiene que quitarnos uno al otro. Podemos compartirlo. Ella negó suavemente. Diego, el océano no entiende de amor. Solo de ritmo. Si uno de los dos no se entrega, el caos volverá. Entonces le enseñaremos, dije. Mis palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Naira me miró, sorprendida. ¿Qué? Le enseñaremos a amar. Si el mar nos unió, debe entender lo que somos. No somos enemigos. No somos sacrificios. Somos su eco humano y su alma viva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso nunca se ha intentado. Entonces será la primera vez. Coloqué mi mano sobre la superficie de la cúpula. Ella hizo lo mismo. La energía del vínculo nos envolvió. La luz dorada creció, expandiéndose por toda la cámara. El mar tembló, y el corazón de Leviatán comenzó a latir. Sentí su voz, furiosa, confundida, antigua. Quería absorbernos, dividirnos, pero algo dentro de nosotros resistía. No era poder. Era amor. Recordé cada instante junto a Naira, su voz la primera vez que pronunció mi nombre, el beso en medio del combate, el calor de su piel, la forma en que su mirada calmaba mi miedo. Cada recuerdo se convirtió en una corriente que fluía hacia el corazón del océano. Naira hizo lo mismo, y nuestras energías se entrelazaron. El mar rugió. La fosa se iluminó por completo. Las runas de Leviatán se fragmentaron, disolviéndose en luz pura. La oscuridad se desvaneció, reemplazada por una calma infinita. Y entonces lo oímos. Una voz nueva, joven, serena. El mar hablaba, no como fuerza, sino como conciencia. El amor no me destruye. Me enseña a respirar. La presión desapareció. Las aguas se abrieron, y el océano nos rodeó en un abrazo tibio. Naira me miró, sonriendo entre lágrimas. Lo logramos. Nos acercamos lentamente, y esta vez el beso no fue de urgencia ni de miedo. Fue de eternidad. Un lazo sellado por la marea y la esperanza. A nuestro alrededor, el mar se llenó de luz, criaturas luminosas danzaban y las corrientes giraban en armonía. Marea Luz, por fin, estaba en paz. Regresamos a la superficie entre cantos. Las sacerdotisas esperaban, y cuando la nave emergió del agua, una lluvia de luz cayó sobre la ciudad. Era el océano celebrando su renacimiento. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Las plataformas florecieron con vida nueva, y el aire tenía un perfume diferente, más dulce. Las mareas obedecían de nuevo a su reina, pero ahora también respondían a mi voz. Una tarde, mientras el sol descendía sobre el horizonte, Naira y yo caminábamos por la terraza del templo. Ella llevaba una túnica ligera, su cabello suelto flotando con la brisa marina. ¿Crees que el mar nos dejará en paz? Pregunté. El mar nunca deja en paz a quienes ama, respondió con una sonrisa. Pero esta vez no hay guerra. Solo un ritmo nuevo. Me tomó de la mano y la colocó sobre su vientre. Su mirada brilló. El océano nos bendijo con algo más que calma. El tiempo se detuvo. La comprensión llegó como una ola cálida. ¿Estás? Sí, susurró. Una nueva corriente crecerá con nosotros. El corazón me latía tan fuerte que sentí que Marea Luz entero podía escucharlo. La abracé, y el mar rugió a lo lejos, no con furia, sino con júbilo. Esa noche, mientras el cielo se cubría de luces doradas y las olas cantaban con ritmo sereno, supe que el ciclo se había cumplido. Marea Luz aprendió a amar. Y nosotros, a vivir dentro de su corazón. El universo siguió girando, pero bajo ese cielo de agua y fuego, un humano y una reina del mar dormían entrelazados,
custodiados por la respiración eterna del océano que, por fin, había encontrado su paz.